Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy RF Espinales y en este video vamos a abordar cómo elaborar un ensayo como propuesta académica integradora para presentar tu examen de grado. Para ello, vamos a empezar definiendo qué es un ensayo académico y nos dice aquí esta página que hemos investigado en internet que es un texto en el cual el autor presenta un punto de vista u opinión personal sobre algún tema y lo analiza y defiende a través de argumentos basados en diversas fuentes. Entonces, una vez conocida la definición, ya sabes que vas a presentar un tema el cual vas a defender con argumentos válidos a través de citas que vas a utilizar para que tu ensayo o la postura que estás manteniendo en tu ensayo sea defendida de inicio a fin. Recuerda que, según el Ministerio de Educación, nos dice que el ensayo debe contener 3.500 palabras, sin considerar las hojas preliminares ni las referencias bibliográficas y anexos, ¿ok? Ahora sí, recuerda también que tenemos alrededor, o mejor dicho, tenemos 13 líneas de investigación. Tenemos el retorno seguro a las escuelas, es una de ellas, y el consumo de alimentos saludables. No las vamos a citar todas, pero es importante que observes las líneas de investigación porque de esa manera tú vas a poder decantar sobre una de ellas, es decir, escoger la que más te llame la atención para que puedas de ahí, de esa línea de investigación, plantear un tema que a ti te interese investigar y el cual sea de tu agrado. Por ejemplo, si nos vamos aquí donde dice funcionamiento del cuerpo humano, esta línea de investigación nos plantea un objetivo, nos dice que los estudiantes comprenderán que el correcto funcionamiento del cuerpo humano está relacionado con actividades que aseguran la salud integral y que sean comunicadas a través de medios de incidencia individual y colectiva. Para ello, en el ensayo, aquí se propone un tema. Antes de eso, de leer el tema, agradezco al equipo de autoridades y docentes que conforman la unidad educativa Costa Azul que me facilitaron este material pedagógico para poder ilustrarlos a ustedes. Aquí en el tema del ensayo que se plantea como ejemplo, nos dice las actividades físicas, dos puntos seguidos, un rol importante en los adolescentes. Entonces, quien va a hacer este ensayo o ha planteado este tema es porque se enfocó en la línea de investigación del cuerpo humano y de cajón vamos a tener indicadores de evaluación que se ciñen en la línea de puede ser de la rama de la biología y asimismo en la rama de educación para la ciudadanía o en la rama de estudios sociales, ¿verdad? Vamos a continuar viendo las partes que tiene el ensayo, ¿ok? Esto de aquí es texto. La producción académica de tipo ensayo obviamente va a llevar su portada. Este documento te lo va a facilitar tu institución educativa. Obviamente tú tienes que solicitarle a tu docente guía, a tu docente tutor, que te facilite el documento. En ese documento también vas a encontrar una certificación que te la va a dar tu tutor para que tú puedas imprimir y enviarla cuando ya cumplas con tu ensayo. En esa certificación, pues tu tutor aprueba tu tema porque él le ha hecho el seguimiento respectivo. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice acá, bueno, estos son hojas preliminares. Esas hojas preliminares, como dijimos, no cuentan. La dedicatoria es muy importante en esta nota, que tú escribas un texto breve y manifiestes a quién le vas a dedicar este trabajo, ¿ok? Esto es de la parte afectiva, ¿ok? Vamos a continuar. Esto se me volvió loco. Ahí vamos, ahí. Espero que me estén siguiendo. El agradecimiento también. Tú tienes que agradecer porque es una sección relevante que se realiza al finalizar un trabajo investigativo y brinda la oportunidad a los autores de mencionar a las personas que ayudaron con el estudio o la preparación del documento. Entonces, sé muy puntual y agradece a quien realmente te haya ayudado. El índice, ya lo sabemos, vamos directamente a la estructura del ensayo. Tenemos una introducción, un desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Vamos a detallar cada una de ellas.
El ejemplo citado fue de una estudiante que se llama Angie Ceballos, a quien le envío un cordial saludo y la felicito porque ella empezó a trabajar con su ensayo académico y nos sirvió como ejemplo para poder realizar estas diapositivas. En todo caso fueron las autoridades del plantel. La línea de investigación, ella se enfocó por la convivencia armónica y el título que planteó fue La convivencia armónica como transformación para erradicar la inseguridad social. Entonces ella está planteando una idea que va a sostener a lo largo de su ensayo. Va a decir que la convivencia armónica es importantísima y sirve para la transformación como transformación para erradicar la inseguridad social, y ella se va a basar en autores que respalden lo que ella está manifestando en su ensayo. Acá abajo hay otro tema que nos proporcionó el ministerio. Dice, la democratización de los programas de salud pública para el desarrollo sostenible. Quien desea aquello, pues se decanta por la línea de investigación de producción y consumo responsable. Para los docentes guía es importante que sepan que ellos tienen que ubicar en el currículo los indicadores que se relacionan con el tema que el estudiante propone en su ensayo académico. Esos indicadores los encontramos en el currículo y nos manifiesta el ministerio según los lineamientos que pueden ser 2 como mínimo, ¿ok? Vamos a ver la introducción, cómo está estructurada. Si nos damos cuenta, aquí al inicio nos pide una oración o líneas introductorias y vamos a ver dónde está aquello. Y nos dice acá, creo que me aceleré mucho, ahí sí. La sociedad requiere de bienestar físico, mental y emocional que aporte al mundo paz y armonía. Esa es la línea introductoria o la oración introductoria a mi ensayo, al tema, ¿verdad? Luego dice que debemos de ubicar una oración mencionando el título de la investigación. Como yo ya introduje mi postura para este epígrafe que se llama introducción, ahora presento el tema. Y dice acá, el presente ensayo académico permite el estudio de la convivencia armónica como transformación para erradicar la inseguridad social. El país está bajo una sábana de injusticias y desacuerdos que son de suma importancia. Saber cuáles son las inseguridades que se llevan dentro de esta problemática permite dar paso al desarrollo de esta indagación. Entonces hemos dado cuenta de que se está haciendo referencia al título de la investigación. Y vamos a ver el párrafo que habla sobre la problemática que yo estoy identificando y que es objeto de estudio. Vamos a analizarla. Desde tiempo atrás, dice aquí, desde tiempo atrás y en la actualidad es muy frecuente el tema de inseguridad social que está sumergida en distintos ámbitos políticos, sociales, laborales, económicos, etc. Mire, y hasta familiares. Esta es la postura de la estudiante. Factores que lleva en conjunto a toda la sociedad sin excepción. Niños, niñas, jóvenes, personas adultas y ancianos. Pero aquí viene la pregunta. Dice aquí, realizar una interrogante. Aquí vamos a realizar la pregunta. Dice acá, ¿cuál es la causa de este tema con gran demanda en la sociedad? Esta situación se torna laberíntica por los distintos puntos de vista del que es tomada. Por lo tanto, existen desacuerdos que son fáciles de llevar sin una explicación lógica que sepa mantenerlo, etcétera, etcétera. Hay que realizar una pregunta retórica, hay que realizar un interrogante en esta introducción que nos permita introducir al lector y que él mismo se cuestione sobre lo que nosotros estamos planteando en nuestro ensayo académico. Luego dice que en el siguiente párrafo debemos describir un pequeño extracto del desarrollo, porque como ustedes saben, la introducción se realiza al final, porque es la que va a permitir introducir al lector al tema para que nos lea completamente el ensayo. Y en este pequeño párrafo de desarrollo nos dice, una vez que ya hice la investigación, los riesgos que contrae esta problemática son varios, perjudican al país entero, el cual lleva
todo esto en conjunto y sigue afectando tras década sin encontrar soluciones que ayuden a erradicarlos. El mundo se sumerge en caos sin salida, sin fuentes de apoyo para mantenerse a flote, etcétera, etcétera. Vamos a continuar porque recuerda que en este párrafo debes de hacer referencia de una síntesis del desarrollo, un extracto del desarrollo que tú realizaste en tu ensayo. Y finalmente en el último párrafo nos dice describir el objetivo. Por otro lado, el objetivo general de esta investigación es estudiar la convivencia armónica como transformación para erradicar la inseguridad social, como un bien beneficioso para toda la ciudadanía y la autorrealización del rol como el ser humano pensante para la sociedad. Estamos presentando el objetivo de nuestra investigación. Ahora sí voy a reducir esto para que ustedes vean cómo se estructuró esta introducción de nuestro ensayo académico. Vamos con el siguiente punto. Luego que se tiene la introducción, o mejor dicho, primero hay que trabajar lo que es el desarrollo, ¿ok? En el desarrollo, como tú tienes un tema que fue aprobado por la Comisión Técnico-Pedagógica, en ese tema tú tienes que detectar las variables de investigación para poder realizar los subtemas considerando el tema principal. Nuestro tema principal, según este ejemplo, es la convivencia armónica como transformación para erradicar la inseguridad social. Entonces, como primer variable tenemos la convivencia armónica y luego la inseguridad social. A partir de esas dos variables, una dependiente y la otra independiente, vamos a trabajar los subtemas. Y si se dan cuenta, debo decir, la estudiante ya ha hecho sus subtemas. Entre la convivencia armónica va a hablar sobre la familiar y la escolar. Otro subtema va a hablar sobre la importancia, va a investigar qué tan importante es la convivencia armónica en el desarrollo integral del ser humano. Eso lo va a investigar. El siguiente subtítulo, cómo vivir en armonía, según la postura de esta señorita y según lo que investigue de la bibliografía de su investigación que realice. Luego, ¿qué es la inseguridad social? Esa es la otra variable. ¿Y cómo erradicar la inseguridad social? Bajo esos subtemas va a realizar el desarrollo de forma interdisciplinar. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice aquí que es importantísimo, debe aplicar en el contexto investigativo las normas APA. Y ya vamos a ver un poco sobre normas APA. Es decir, se debe citar en un párrafo para luego realizar un análisis propio. Estas citas deben estar contempladas en las referencias bibliográficas. Es necesario aplicar por lo menos una cita en cada subtítulo con sus respectivos análisis. Recuerde que una cita va a defender lo que yo manifiesto. Si yo digo que la convivencia armónica, en este caso, es importantísima no solamente en el ámbito familiar, sino en el escolar y que trasciende al ámbito social, yo debo de buscar un autor que defienda lo que yo estoy diciendo o que coincida con mi opinión. O por el contrario, busco a un autor que hable sobre la convivencia armónica y luego yo voy a analizar la importancia de ese aporte que he encontrado. Vamos a ver el ejemplo del desarrollo, ¿ok? Espero que me estén entendiendo porque esto es fácil, es investigación, es un poquito tedioso, lleva su tiempo, pero para ello es importante que tengan paciencia y que investiguen en buscadores académicos. Dice aquí en el primer subtítulo, la convivencia armónica, estamos hablando del desarrollo. Nos manifiesta aquí, el ser humano, esto es de la señorita, el ser humano como ente pensante tiene a desarrollar disciplinas y comportamientos que van regidos a la forma del entorno que lo rodea. La convivencia armónica es un conjunto de formas de conducta que están establecidas desde los valores humanos. Esto es lo que me dice o lo que plantea el autor de este trabajo. Luego lo argumenta o lo defiende citando al autor Maldonado del año 2021, quien de manera parafraseada, la señorita, la autora de este proyecto, de este ensayo, parafraseó lo que dice Maldonado.
Y dice que, según Maldonado, la convivencia armónica forma parte del desarrollo humano integral que está vinculado con los valores humanos, conjuntamente con el comportamiento emocional, social y psicológico. Nos damos cuenta de que hay una hilaridad, está concatenado este texto. De acuerdo con la opinión de la autora, se pretende defender la convivencia armónica como transformación para erradicar la inseguridad social, siendo los valores humanos la principal herramienta que tiene el individuo para ser una mejor persona. Estoy analizando lo que dijo Maldonado. Si se dan cuenta, Maldonado dice que el desarrollo humano integral que forma parte de la convivencia armónica está vinculado con los valores humanos. La señorita, autora de este proyecto, está luego en el siguiente párrafo analizando todo esto. Y continuamos. El comportamiento social, emocional y psicológico tiene que verse reflejado en la persona para que su comportamiento no influya en los demás ciudadanos. De esta manera, ir erradicando de forma conjunta la inseguridad social y así conseguir la anhelada convivencia armónica. Y nos damos cuenta de que de esa forma estamos haciendo el desarrollo. Ubicamos a un autor de manera parafraseada o de manera directa y luego hacemos un análisis de aquello que estamos citando. Recuerden que debemos de utilizar citas. Es importantísimo porque son las que van a respaldar y argumentar lo que nosotros estamos manifestando o la postura que estamos tomando en nuestro ensayo. Una cita dice, vamos ahorita con normas APA. La cita dice que en un texto es una expresión parcial de ideas con referencia al origen de la fuente. Miren, es una expresión parcial de ideas. La cita ofrece información del autor y año de publicación. Eso ya lo vimos acá en el ejemplo. Miren, aquí está el autor Maldonado y el año de la publicación 2021. Es fresquito eso, del año pasado. Citas dentro del texto. Cada obra utiliza en el documento elaborado debe de tener dos partes. Una cita en el texto y la correspondiente entrada en la lista de referencias. Esto es sabido, esto es conocido. La cita entre paréntesis, si se dan cuenta, Saraey et al. 2019 entre paréntesis. Esta es una cita entre paréntesis o parentética. Y la cita narrativa es cuando el autor va afuera y de los paréntesis y el año de la publicación va dentro de los paréntesis. Esta cita narrativa también es conocida o se la conocía como la cita basada en el autor. Y las citas parentéticas eran las que anteriormente conocíamos como citas basadas en el texto. Información en la lista de referencia, como yo cité a Saraey 2019, tengo que ubicarlo al final en las referencias, como vemos aquí el ejemplo con Sangría Francesa, el autor o los autores, el año de la publicación, el título de la publicación y la fuente donde yo conseguí esa información. Eso lo explico en mi video anterior. Recuerda los tipos de citas. Tenemos dos: las citas textuales o directas y las citas parafraseadas o indirectas. Dentro de las citas textuales tenemos o directas tenemos las citas cortas, es decir, de menos de 40 palabras, y las citas largas de más de 40 palabras. Estas citas las tenemos de dos tipos: narrativas o basadas en el autor y parentéticas o basadas en el texto. Ya vamos a ver un ejemplo. Dentro de las citas parafraseadas o indirectas también las tenemos de dos tipos: narrativas o basadas en el autor y parentéticas o basadas en el texto. Vamos a ver el ejemplo de esto. Cita textual o directa. Dice que esta cita significa la transcripción exacta del autor, de la idea de un autor. Su longitud determina la forma de presentación de la misma. Es una cita corta, va a tener menos de 40 palabras y va a ir entre comillas alrededor de las palabras y se va a incorporar la cita en el propio texto. No es necesario ningún formato adicional. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está una cita de menos de 40 palabras. Estamos referenciando al autor. Turpo, ¿verdad? Según Turpo, estamos ubicando, como es una cita corta y es una cita basada en el autor, es decir, es narrativa, vamos a ubicar el año de la publicación después del autor y dentro de paréntesis, coma, nos dice que
ahí ubicamos entre comillas el texto que estamos citando de la obra de Turpo del año 2013. Esto va entre comillas, como lo dice aquí, de inicio a fin. Y finalmente, la página la vamos a ubicar entre paréntesis, ubicando la letra P y el número de la página, en este caso es la 32, y el punto después del paréntesis, porque esto va a significar que ahí finaliza la cita de menos de 40 palabras. Tenemos que tener muy en claro que si este punto que estoy sombreando aquí lo ubicamos después de la comilla, cuando pasemos nuestro trabajo por el antiplagio, el programa de antiplagio, nos va a salir que no hemos referenciado correctamente, nos va a salir plagio. Las citas de menos de 40 palabras basadas en el texto, ¿ok? Aquí es al contrario del anterior. Si en la anterior primero teníamos al autor al inicio, aquí en esta cita parentética el autor va a estar al final y tenemos en principio al texto. Nos vamos a basar en el texto y como es cita directa va entre comillas, si nos damos cuenta, y dice, abro comillas, los procesos educativos en los entornos virtuales constituyen una secuencia de actos concatenados estructurada en varios niveles y dimensiones. Cierro la comilla, abro paréntesis y ubico al autor, el nombre, el apellido del autor seguido de una coma, el año de la publicación seguido de una coma, la P de página, el punto y el número de la página, cierro el paréntesis y ubico el punto final después del paréntesis. Tengan muy en claro aquello. Esto es un ejemplo de una cita directa de menos de 40 palabras basada en el texto y no en el autor, ¿ok? La de acá, esta es basada en el autor, es narrativa. Esta de acá es parentética y es de menos de 40 palabras, ¿ok? Vamos a ver las características de las citas largas, de 40 palabras o más. No utilice comillas para encerrar una cita textual larga. Inicie una cita textual larga en una nueva línea y emplee sangría en todo el bloque a 1,27 centímetros del margen izquierdo. Use interlineado en toda la cita del bloque. No agregue espacio adicional antes ni después. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, use sangría en la primera línea de cada párrafo subsiguiente a 0,5 pulgadas adicionales. Cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Ya vamos a ver la diapositiva. Y cite el autor y el año en la narración antes de la cita. Y coloque solo el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En ningún caso agregue un punto después del paréntesis final. Vamos a ver el ejemplo. Aquí hay una cita narrativa. Recuerden que las citas narrativas son las que están basadas en el autor. Quiere decir que el autor lo vamos a encontrar de cajón al inicio. Y vamos a seguir con el ejemplo. Turpo 2013, entre paréntesis, coma, afirma que, aquí viene, dice la cita, debe ir con sangría a 127 centímetros, ¿verdad? Aquí vemos todo el texto que estamos tomando de Turpo 2013, ¿sí? Y ponemos el punto, como nos decía las indicaciones anteriores, ubicamos el punto y luego del punto final va entre paréntesis el número de la página. De esta forma hemos creado una cita textual narrativa de más de 40 palabras, ¿ok? Narrativa basada en el autor. Vamos a ver cómo es una cita textual parentética, es decir, basada en el texto. Es parecida a la anterior, solamente que es más larga, ¿ok? A las citas narrativas. Aquí vemos lo que hemos tomado textualmente, más de 40 palabras, todo este párrafo, ¿sí? Con sangría. Y luego vamos a ubicar al final, después del punto final, el autor, el apellido, seguido de una coma, el año de la publicación, seguido de una coma, y la página. Todos estos datos entre paréntesis y van al final de la cita porque es una cita parentética, es decir, basada en el texto, no en el autor. Luego tenemos las citas indirectas. Estas citas son parafraseadas. Es cuando se emplea cuando un escritor toma una idea de un autor, pero no la escribe exactamente,
sino adecúa la idea con otras palabras, con nuestras propias palabras, con nuestra interpretación. En este caso se omite el dato de la página y es mucho más fácil esta cita indirecta, porque aquí está la idea. Dice: los métodos de educación virtual establecen una serie de hechos vinculados y una forma distributiva bajo diferentes niveles y extensiones. Parafraseé a Turpo 2013, parafraseé lo que está acá, ¿sí? Pero en una cita parafraseada. Es la más idónea, basada en el texto, más no en el autor. Vamos a ver la cita. Aquí, bueno, no hay el ejemplo, pero para utilizar una cita narrativa, una cita parafraseada narrativa, solamente el autor lo ubicamos al inicio, luego el año de la publicación entre paréntesis y luego viene nuestro parafraseo. De esa forma hacemos una cita parafraseada narrativa, es decir, basada en el autor. Dice acá: en caso de que no exista fecha de publicación, se debe colocar la abreviatura S.F. que significa sin fecha. Si se tiene idea de la fecha aproximada de la publicación, se coloca el término latín circa, abreviado con la C. que significa alrededor o cerca de. ¿Ok? Por ejemplo, Turpo, sin fecha, o Turpo, entre paréntesis, circa, la C, que significa alrededor de 1980. Les recomiendo utilizar citas parafraseadas para evitar el plagio. La misma puede ser con énfasis en el autor o narrativas, como ya les he dicho, el autor va al inicio y luego va nuestro parafraseo. Y siempre el autor va al inicio y solo se señala entre paréntesis el año. O con énfasis en el texto o las llamadas citas parentéticas. El autor va al final entre paréntesis con el año. Así como lo muestra el siguiente o los ejemplos que ya vimos. Recuerda las reglas citadas. Aquí está. Si se dan cuenta, si tienen 1, 2, 3 o más autores, hay ejemplos. Por ejemplo, aquí nos vemos, se debe usar la I si son 2 autores. Se utiliza et al para abreviar los demás autores, que significa y colaboradores, o Turpo et al y otros, Turpo y otros, ¿ok? Si son más de 3 autores. Las conclusiones, mis docentes guías y chicos, las conclusiones, aquí se espera que se retomen los aspectos más relevantes de su texto. Es presentar de forma resumida lo más relevante, lo más importante. Presentar una síntesis de ese desarrollo con el objetivo de reafirmar nuestra posición que asumimos y sostuvimos desde el inicio y a lo largo del desarrollo de nuestro ensayo de una manera clara. También es importante generar reflexiones alrededor de la investigación, planteando perspectivas sobre la misma. Es importante, que tú, como autor de tu ensayo, generes una reflexión para el lector, para que el lector reflexione. ¿Será acaso real que la convivencia armónica, permite una transformación social? Entonces, genera reflexiones de ese tipo para que el lector, se haga interrogantes también y tome de manera muy enfática tu trabajo, le dé mucha importancia a tu trabajo. Las referencias bibliográficas, todas las que utilizaste en tu ensayo, las vas a citar en las referencias bibliográficas de acuerdo con las normas APA. Recordar las reglas de cada referencia, ya las vamos a ver. Por ejemplo, si estás tomando trabajos de una tesis, dice aquí tesis doctoral, tesis de maestría o pregrado, debes de recordar que las referencias tienen una estructura básica, ya se los he dicho. El apellido, en este caso, el autor, el año, el título del trabajo y la fuente. Pero si es una tesis de maestría, hay que ubicar entre corchetes que es un trabajo de grado, o es una tesis de maestría, o es una tesis doctoral, y dentro de ese corchete también va el nombre de la institución que concede el título a ese trabajo, a ese estudiante, y el nombre del repositorio, ¿ok? En este caso, esta referencia es un ejemplo de una tesis, ¿sí? Acá dice que podemos encontrar información en foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea. Por ejemplo, si encuentras un mensaje publicado en un blog, hay una estructura, si te das cuenta, mira, lo único que se le agrega como un blog
es una biblioteca en línea, va a tener de manera cronológica la fecha desde el día, el mes y el año de la publicación. Es decir, aquí en la parte del año, aparte del autor, dentro del año de la publicación, como es un blog y se almacenan de forma cronológica, va a tener todos los datos completos del día o el momento en el que fue publicado. El título de ese mensaje y entre corchetes, descripción de la forma. En este caso es un mensaje de un blog y la fuente o el nombre del sitio o la URL, ¿verdad? Esto si encuentras información de un blog. En el caso de YouTube también, porque por ejemplo en YouTube se almacenan y hay la fecha concreta de cuándo fue subido un video y se pone entre corchetes que es un video de la plataforma de YouTube. Dice acá artículos de revista o artículos de revista en línea. Aquí también tenemos el autor, el apellido del autor, el nombre, ¿verdad? O la inicial del nombre, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, número de edición, que es el volumen, y la página o las páginas, ¿verdad? Como vemos aquí en el ejemplo. Flores, J, la inicial de su nombre, el año de la publicación, el título del artículo, el nombre de la revista, Universidad de La Salle, el número de la edición, dice edición 1, y la página, en este caso 275 hasta la 382, y la dirección, ¿ok? Vamos a continuar. Medios gráficos, si encuentras una imagen o una obra de exposición, hay una estructura. Aquí también nos dice el apellido, mira, el nombre, la inicial. En este caso es Menet, o punto, entre paréntesis, el autor, perdón, el año, ¿ok? Y el título de la obra, Olimpia, el formato entre corchetes, en este caso es una pintura, y el lugar donde está expuesta, la ciudad, el país. En este caso está expuesta en el Museo de Orsay, en París, Francia. Y de esta forma hemos concluido, y en los anexos, que es la parte final, también se debe ubicar la fuente donde se extrajo la información. Puede hacer uso de infografías relacionadas a su tema que se encuentren en la web, fotos o cualquier sustento que sirva de apoyo para evidenciar su trabajo. De esta forma, mis estimados suscriptores, hemos concluido. Espero que esta sesión no haya sido tan extensa y espero que haya sido muy clara y que tengan una idea de cómo elaborar su ensayo como propuesta académica integradora para que se puedan graduar de aquí a, qué sé yo, estamos 12 de febrero, en el mes de marzo estén disfrutando de su graduación como futuros, mejor dicho, como los nuevos bachilleres de la República del Ecuador. Se despide RF Espinales, nos vemos pronto, que pasen bien, chao chao, denle like y compartan.